Bueno, voy a compartir pantalla. Avísenme nomás si se ve bien. Sí se ve. Perfecto. Bueno, como les comentaba Mari, creo que la narrativa transmedia, entender algunos conceptos, sus partes, principios y demás conceptos que vamos a ir abordando en esta pequeña clase, va a ayudar a construir este relato, ¿no? Bueno, que vamos diciendo que van a combinar algunas características, cómo, por qué, o sea, todas esas respuestas, poder abordarlas en este relato transmedial, ¿sí? Bueno, en principio, para definir el término de narrativa transmedia, retomamos al autor Carlos Scolari, que es un investigador de comunicación, experto en medios digitales e interfaces. Él define las narrativas transmedia como una forma narrativa particular, ¿sí? Él dice que, bueno, que esto se expande a través de diferentes sistemas de significación, que estos pueden ser verbal, icónico, audiovisual, interactivo, entre otros, y medios, ¿sí? El cine, el cómic, la televisión, videojuegos, teatro, series, y todo lo que podamos sumar a esta narrativa. Por lo tanto, no constituyen simplemente una adaptación de un lenguaje a otro, sino que cada medio hace un aporte diferente a la construcción del mundo narrativo, ¿sí? Por las que las aportaciones de cada plataforma o de cada medio diferirán entre sí, ¿sí? No van a ser totalmente iguales. Cada medio deberá tener debe ser autónomo, ¿sí? Para que permita su reconocimiento y formar parte independiente en esta transmedia. Uno de los libros de Carlos Scolari que recomiendo es Narrativa Transmedia, cuando todos los medios cuentan. De ahí podemos ver ejemplos de la transmedia que él plantea. Acá hay un montón de medios, de los cuales también podemos sumar, porque si no me equivoco, sí, 2013 fue este libro, y bueno, se puede ir ampliando según los medios que van surgiendo y se pueden ir sumando a esta navegación. Bueno, hay un concepto que es el concepto de crossmedia, que está vinculado a las narrativas transmedias, y según el autor, el crossmedia se define a partir de 4 criterios, ¿sí? La producción, que comprende más de un medio, todos se apoyan entre sí para las potencialidades específicas. Es una producción integrada, ¿sí? Y los contenidos se distribuyen y son accesibles a través de distintos dispositivos. Y se denomina crossmedia cuando hay un uso de más de un medio y debe servir el soporte al desarrollo del tema, de la historia, del mensaje, dependiendo del tipo de proyecto. Un crossmedia puede ser, como ejemplo, algunas películas, ¿sí? Como la historia de los Minions, surge a partir de la película y luego se traslada a estos medios, pero estos van trasladando la historia y no es que aporta algo nuevo a esa narrativa, ¿sí? Solamente se expande, como si se repetiría. Sabemos qué hace el personaje, con qué se relaciona, si es el juego de tal película, de la 1, de la 2, de la 3 o de cuál, y así. Otro autor, Henry Jenkins, en 2003, introduce el concepto de narrativa transmediática y establece 7 principios básicos, sobre los que se puede desenvolver la narrativa transmedial, ¿sí? Y que se basa en momentos específicos de interacción con el relato. Esto es lo que ustedes tienen que lograr, que no les quede solamente la expansión de un medio a otro, ¿sí? Como esto, sino que realmente pueda cumplir estos principios. Retomando los principios, el primero, el primero de los principios que plantea Jenkins es expansión versus profundidad. Podemos tomar el ejemplo de Star Wars,
¿sí? Bueno, la mayoría supongo que los conoce, a este caso. Surge a partir de las películas de esta saga, pero tiene una expansión muy grande y que en la actualidad, ya les voy a comentar, también sigue expandiéndose y tomando distintos momentos de esta historia y relacionándolos, ¿no? Bueno. El primer principio que desarrolla Jenkins es expansión versus profundidad. La expansión hace referencia al desarrollo y propagación de la narrativa a través de prácticas virales como las redes sociales, ¿sí? Entonces va aumentando de esa manera el capital simbólico y económico del relato. Y la profundidad se refiere a la tarea que se tiene que llevar a cabo para encontrar a los verdaderos militantes y seguidores de esta historia, ¿sí? Aquellos que difundirán y emplearán el universo inicial con sus producciones propias, ¿sí? Otro de los principios es continuidad versus multiplicidad. La continuidad de las narrativas transmedias es necesaria para todos los medios que se utilicen en esta transmedia, es decir, el personaje debe conservar las características de actitudes en los distintos medios, ¿sí? Y esa continuidad se completa con la multiplicidad, o sea, la creación de experiencias narrativas aparentemente no vinculadas respecto al mundo narrativo original. Acá, por ejemplo, en esta expansión, vemos que en cine, cómic y videojuegos se respeta quién es el bueno, quién es el malo, cómo son sus armas, cuál es este universo, cómo son los personajes. Pueden variar, digamos, la estética y la composición en estos medios, pero la narrativa continúa cuando se traslada, ¿sí? Tiene que continuar con esa verosimilitud que tenía la historia principal. Otro de los principios que debe respetar una narrativa transmedia es la inmersión y la extracción. La inmersión, bueno, el consumidor ingresa al interior del mundo de la historia, mientras que la extracción toma aspectos de esta para involucrarlo en los espacios de la vida cotidiana. La habilidad de ingresar a la historia plantea que en el consumidor una necesidad de conocer un poco más sobre la obra original, ¿sí? Y la extracción se manifiesta en comunidades fanáticos, como ven ahí en la fotografía, en donde son fanáticos de una obra, en este caso Star Wars, y se visten con las prendas, y bueno, algunos incorporan alguna práctica diaria en su vida cotidiana. Otro de los principios, no menos importante y muy importante para este relato que ustedes van a tener que hacer, es la construcción del mundo, ¿sí? De mundos, en realidad lo llamo. Cuando se propone una narrativa transmedia, hay que ser muy específicos y fieles al concepto original. Y debe cuidarse la representación de ese espacio en todos sus aspectos. Estos pequeños detalles son los que conceden a la verosimilitud al relato, ¿sí? Le doy esa verosimilitud y el relato siempre cierra, no hay ninguna duda en esa historia, ¿sí? Y esto forma parte del conocimiento enciclopédico de estos fans. El ejemplo en Star Wars, sea cualquiera de los medios en los que está esta transmedia, yo sé que voy a estar en esta galaxia, en donde, bueno, además de la raza humana hay, no sé, robots, androides, hay distintas especies extraterrestres, sé en dónde habitan, con qué me puedo encontrar en las producciones de entretenimiento que generan y demás. ¿Sí? Es como que todo, de alguna manera, tiene que respetar esta base de original, digamos, del relato original. Como quinto principio, Jenkins plantea la serialidad, ¿sí? La narrativa transmedia, las piezas y los fragmentos que la componen no deben organizarse en una secuencia lineal, sino que se tienen que dispersar, ¿sí? Como veíamos antes el gráfico que componía, en una amplia trama que abarca muchos medios, ¿sí? Una serie es un fragmento de historia dispersado en muchas entregas, por ejemplo.
De esta forma se generan enigmas que mantienen la expectativa del lector y lo conduce a un seguimiento de ese relato, ¿sí? Un seguimiento continuo. Quiero saber qué es lo que va a pasar. El sexto principio es la subjetividad, ¿sí? Donde la narrativa transmedia tiende a crear y potenciar un conjunto de personajes y historias. Una de sus características es poder ampliar la historia y expandirla, llegar a crear nuevas situaciones, nuevos personajes, enfatizar dimensiones inexploradas de este mundo de ficción, y bueno, la ampliación de la línea de tiempo de historia a partir de las experiencias de los personajes secundarios, por ejemplo, ¿no? En este caso, bueno, la historia de Star Wars no comienza con la primer película, si la ordenamos por el número de episodios, sino que empieza en otro orden, entonces va y viene en el tiempo, dependiendo el personaje que va a desarrollar y en qué momento, ¿sí? Entonces después se establecen las relaciones entre estos personajes, y bueno, y esta serie de eventos que en este caso se visualiza por los personajes de las películas, ¿sí? El último principio que plantea Jenkins es el de ejecución, ¿sí? La performance. En este último punto se puede resumir en la palabra prosumidores. Seguramente ya lo habrán escuchado. A esto se lo denomina a los fans, que él los llama como que son los mejores evangelizadores de la historia, ¿sí? Pero existe un eslabón más, es aquel que se involucra creativamente y no duda en hacer nuevos textos, sumarlos a las redes. Las historias deben invitar a la participación y a la creación de comunidades dispuestas a invertir el arte y de su tiempo en resolver algunos aspectos que no están explícitos en esa historia original, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay muchos streamers que, bueno, generan su canal y ahí como que van desglosando o van tirando pistas que fuiste viendo en una serie, entonces te van diciendo, ah, pero acá apareció tal elemento y apareció tal persona, y así como vemos en una historia muy amplia como Star Wars toda esta relación, en una simple serie también hacen ese desglose y ellos aportan su opinión, ¿sí? Bueno, como parte de esta transmedia de Star Wars, yo lo que sí conseguí fue un timeline, se llama, en donde podían ver, así como les mostraba, nombrada los episodios, que son las películas, del lado izquierdo de la pantalla, del lado derecho de esta línea, también están las series o spin-off, ¿sí? Que son proyectos narrativos que toman algún elemento del relato principal para el desarrollo de su propia historia. Esto está muy en auge. Casi siempre toman un personaje que cuenta su universo y los hechos que lo rodean, o la relación justo en una situación con otros personajes que nunca vimos. Y bueno, puede ser una serie, una película, no necesariamente son todas series, pero en el caso de Star Wars fueron mechando, ¿sí? Algunas llegan a ser películas, otras directamente, la mayoría que está saliendo son todas series. Bueno, con el pasar de los años, este concepto planteado por Jenkins se fue completando con distintos aportes de otros autores, estableciendo ciertos parámetros que deben cumplir un relato transmedia. Más que nada, perdón, debe cumplir un relato para ser narrativa transmedia, ¿sí? Bueno, desde ya la participación activa de los usuarios, ¿sí? Realizan, como les comentaba, una apropiación de este relato y se convierten en productores de contenidos, ¿sí? La expansión de ese relato, ¿sí? Desplegada a través de múltiples medios y plataformas. Con medios no estoy diciendo solamente el medio digital, sino que después vamos a visualizar, como les comentaba Mari, algunos otros
que también llegan a ser algo físico y también es un medio o un soporte en donde ese relato puede expandirse. La convergencia mediática sí es la que incentiva la navegación y la búsqueda de información y realiza las conexiones de estos contenidos dispersos entre diferentes medios. Y en eso hay que tener bastante cuidado para que tengan esas conexiones y no quede un hecho muy aislado porque no llega a ser parte de la transmedia. Y por otro lado, están los que se llaman pistas migratorias. Son señales dentro de la transmedia que reconoce el espectador comprometido y realiza una conexión entre entre esas pistas, y expanden el relato, ¿sí? Bueno, yo cuando estuve haciendo la tesis de grado, la tesina de grado, analicé el mundo de Marvel, ¿sí? Todo el mundo del entretenimiento de Marvel. Entonces había muchas series y películas que en las series a veces tan solo con una imagen de una escena, después eran como que dejaban pistas, no sé, como el número que aparecía en el ascensor, que justo la chica quedaba encerrada, entonces ese número era algo de la historia principal, y así muchas pistas que van apuntando a las diferentes producciones, ¿sí? No quedan solamente en ese relato, sino que se relacionan con otros personajes y otras historias. Bueno, para poder visualizar también otros análisis, también Carlos Escolaris en su libro marcó el ejemplo de Matrix, ¿sí? Bueno, ahora hace poco, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, salió la última película. Este ejemplo en realidad lo daban y es como que había quedado sin otra producción, ¿no? Podemos visualizar que es una transmedia, que tiene una expansión, pero llegaba hasta cierto año de esa producción. Bueno, desde ya creo que es una convergencia mediática que integra varias dimensiones, ¿sí? Pero siempre, como veíamos en Star Wars, plantea un universo, cómo son esos escenarios, qué se puede hacer, cómo se hace, cuáles son los personajes principales, cuáles son los villanos, qué problemáticas tiene. Esto ahora, bueno, se planteó desde la película y fue generando, bueno, las otras, acá me faltó nombrar la última, que es desde el 2022, que es Resurrection. Y bueno, así como está el medio audiovisual, también esto tiene su producción para el cine, ¿sí? Tienen las ilustraciones en los storyboards, una ampliación en animaciones, ¿sí? En una serie de cortos, también videojuegos. En este solamente quedó el videojuego del último, y como que lo volvieron a renderizar y está un poco actualizado, pero sigue siendo el mismo juego, digamos. Cómics también, y merchandising, que bueno, que puede ser desde juguetes hasta indumentarias, que también hay muchos que son muy comprometidos y bueno, se compran el traje del personaje principal o los lentes, por ejemplo. Bueno, y esto que lo pude encontrar, no sé si ven que señalo, esto es un teléfono que ahora está digital, pero sigue viniendo con botones y se le puede poner un chip adentro y es como que tenés el teléfono de Matrix. Hacen de todo, la verdad. Bueno, y otro ejemplo que creo que puede servir bastante en una de sus producciones de la narrativa transmedia es el ejemplo de Harry Potter. Bueno, como el ejemplo de Matrix salía desde las películas, o sea, su obra principal era la película, esto salió de la historia de los libros, ¿sí? Esta saga que plantea la autora, y luego se expandió en cines, videojuegos, web, merchandising, hasta tener parques de atracciones turísticas
y contenido generado por usuarios, que hay un montón. Bueno, desde ya, para los que no conocen, vuelve a plantear un escenario, un universo de Harry Potter, ¿sí? Una realidad ficticia en donde vive este personaje, similar a nuestra realidad, pero en este mundo, digamos, en este espacio, existe la magia y hay diferentes geografías, otras historias y demás. ¿Sí? Y bueno, y como toda película, en realidad como en toda novela, suceden determinadas situaciones, bueno, y en la película traslada de alguna manera estas historias, pero no igual, son distintas, contadas de otra manera. Estos son los libros, y estas son las películas. Parte del storyboard de una de las partes de la Reliquia de la Muerte. También produjeron 8 videojuegos, ¿sí? Que fueron adaptándose, salían las últimas películas y sumaron estos videojuegos, y estos videojuegos también fueron adaptados a esto del Lego, que también lo generan mucho las películas de superhéroes, de Marvel, DC y demás. Y bueno, lo del parque temático me parece que es una atracción muy buena, digamos, que es impresionante cómo trasladan todo esto del relato, que es lo que hablábamos, ¿no? Eso que tiene que tener la verosimilitud, lograron que la magia exista y que se vea como real, que hay un dragón arriba de un edificio, que el edificio está torcido, como se visualizaban algunas estructuras en la película. Tratan de tener los mismos elementos, como la cartelería de esa calle, que en la historia, bueno, se ve que van a un lugar como a comprar las cosas mágicas. Y bueno, después, obviamente es un parque temático que tiene montaña rusa y demás, pero todo el resto logran que sea inmersivo en esa historia. Hasta, tengo una conocida que fue hace 3 años, y le daban una varita con la cual interactuabas en ciertos lugares y ibas haciendo magia con algunos elementos. Se ve que eran con sensores o algún tipo de imán, entonces las cosas flotaban y se movían cuando vos pasabas la varita mágica. Bueno, otra parte de la transmedia es la web, ¿sí? La autora, en realidad, es una plataforma en línea, es oficial, en donde, bueno, no solamente comercializa las versiones electrónicas, sino que también dialoga con la comunidad, ¿sí? Entonces eso la verdad que es algo muy importante. Y también el merchandising, que no sé si se ve mi cámara, si la ven. Yo tengo parte de ese merchandising, que no son estas pastillas que se ven acá, y que vienen con los gustos raros que estaban en la película. Algunos son de pasto, otras de lombriz, y no sé, todas son muy feas. También, bueno, accesorios como el giratiempo, que también esto viene como un collar y tiene la arena, o cuando te compras alguno de los libros también viene incorporado ese mapa, que los que conocen sabrán que algo se revelaba en ese mapa y era una búsqueda. Y bueno, y también los merchandising clásicos, que es la indumentaria, como las bufandas o las túnicas, que eran representantes de esta escuela en donde iban, ¿no? Bueno, una de las partes de esta transmedia de Harry Potter, luego de esta historia clásica, pasa a Animales Fantásticos. Desde ya creo que alguna de las 3 películas, si alguien no la vio para este trabajo, tendría que visualizarla, por lo menos saber ese personaje, o sea, qué es lo que está contando, ¿sí? Este proyecto narrativo toma como elemento principal una parte de esa historia, es como que vuelve a
uno de los personajes, que era Dumbledore, el director de la escuela en donde va Harry Potter, ¿sí? Y bueno, cuentan que en realidad cómo era este mundo de magia en otra época, qué era lo que pasaba, y bueno, también tiene su trama. O sea, el personaje cuenta su universo, los hechos que los rodean, y no altera la historia principal, sino que suma a este relato principal. Bueno, esto es también lo que se llama spin-off, pero en este caso de Animales Fantásticos, perdón, de Harry Potter, es cine, no serie. Bueno, para finalizar, bueno, a lo largo del cursado de TGD les proponemos realizar análisis, creación y desarrollo de una narrativa transmedia, como le comentaba Mari, que comunique un relato a través de diferentes medios y lenguajes, ¿sí? Comprendiendo y aprovechando las potencialidades que ofrece cada uno. No es cosa menor pensar en una potencialidad, ¿sí? Para que no sea solamente duplicar a otro medio porque sí, sino que realmente aprovechar esas características y bueno, nuevamente las potencialidades que nos brinda y hasta donde podemos llegar a explotar este relato que tiene que lograr ser una narrativa transmedia. Y bueno, y ahí dejé detallado algunos de los medios que vamos a poder tener, digamos, para que sean parte de esta narrativa transmedia, como edición de video, animación, diseño web, robótica, edición de sonido, fabricación digital, diseño de videojuegos, materiales alternativos, ¿sí? Inteligencia artificial, video mapping, realidad aumentada e impresión 3D. Muchas gracias.